Hola a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube. Los creadores se identifican como mentes visionarias que conceben por primera vez ideas innovadoras y las materializan en formas previamente inexistentes. La etimología de la palabra inventor se remonta al verbo latino invenire, que significa descubrir o inventar. Los inventores, por ende, se caracterizan por su innata curiosidad y una inquietud natural. No obstante, en ocasiones, su dedicación apasionada a sus proyectos los conduce trágicamente a perder la vida a causa de sus propias invenciones. Las defunciones pueden derivarse directamente de la falla de la invención, como cuando el dispositivo experimenta un mal funcionamiento. También pueden ser resultado indirecto, como en situaciones donde el inventor queda expuesto a sustancias peligrosas en un entorno de laboratorio. De cualquier manera, a continuación se presenta una lista de estos innovadores, individuos que posiblemente habrían prolongado su existencia si no hubiesen introducido ninguna creación en el escenario. Li Si, un ciudadano de origen chino, enfrentó una trágica ejecución en el año 208 AC, siendo condenado por traición y sometido a su propio método de ejecución conocido como los 5 dolores. Este método de castigo fue diseñado por Li Si mismo, quien se ganó reputación por su habilidad en la concepción de máquinas de tortura. James Douglas, un nativo de Escocia, encontró un destino trágico cuando fue decapitado en 1851 mediante un dispositivo de su propia invención, la doncella, también conocida como las Hattie Maiden. Esta máquina, una versión temprana de la guillotina o la horca, fue creada por Douglas con el propósito específico de llevar a cabo ejecuciones. Henry Winstanley, un destacado inventor británico, encontró su trágico fin en el faro de Eddystone durante la devastadora tormenta de 1703. Winstanley había dedicado su ingenio a la construcción y mejora de faros, siendo el faro de Eddystone una de sus notables creaciones. Henry Winstanley destacó en Essex como un inventor apasionado, especialmente en el ámbito de dispositivos mecánicos e hidráulicos. Su residencia en Little Berry se convirtió en un escaparate de sus ingenios, llenándola con mecanismos caprichosos de su propia creación. La Casa de las Maravillas de Essex se erigió como un punto de referencia local, atrayendo la atención y admiración de visitantes curiosos. En la década de 1690, Winstanley llevó su creatividad a nuevas alturas al inaugurar el Teatro Acuático Matemático, conocido como Winstanley's Waterworks, en Piccadilly, Londres. Esta atracción comercial se destacó por fusionar fuegos artificiales, fuentes perpetuas, autómatas y diversos ingenios mecánicos. Entre sus notables invenciones se encontraba el barril maravilloso, de 1696, un ingenio que servía bebidas frías y calientes a los visitantes, todo en un solo aparato. Henry Winstanley, después de acumular fortuna como comerciante, invirtió parte de sus ganancias en 5 barcos. 2 de ellos naufragaron en las peligrosas Eddystone Rocks cerca de Plymouth. Al cuestionar por qué no se tomaban medidas para proteger a las embarcaciones de este riesgo, le informaron que el arrecife era demasiado traicionero para ser marcado. Determinado a abordar el problema, Winstanley se comprometió a construir un faro en el lugar. El proyecto comenzó el 14 de julio de 1696, con la construcción de una torre octogonal hecha de granito y madera de Cornualles. La estructura contaba con elementos ornamentales y una sala de linterna de vidrio donde se encendían velas para proporcionar luz. Durante la construcción, en junio de 1697, un incidente destacado ocurrió cuando un corsario francés destruyó parte del trabajo y llevó a Winstanley a Francia, durante una época en que Gran Bretaña y Francia estaban en guerra. El rey francés Luis XIV ordenó la liberación de Winstanley, argumentando: Francia está en guerra con Inglaterra, no con la humanidad. Tras su retorno, la construcción se reanudó y el primer faro de Eddystone se completó en noviembre de 1698. Aunque sufrió daños climáticos durante el invierno de 1698 a 1699 y la luz a menudo se oscurecía por salpicaduras, Winstanley decidió reconstruir el faro a mayor escala con mampostería adicional y decoración más elaborada. Ambos faros cumplirían con éxito su propósito, ya que durante los 5 años de operación, ningún barco naufragó en el Eddystone, destacando la efectividad de la visión y la tenacidad de Henry Winstanley en la construcción de estas cruciales estructuras de seguridad marítima.
La naturaleza caprichosa y feroz de la tormenta de 1703 selló el destino del inventor. A pesar de sus esfuerzos por diseñar estructuras resistentes, el faro de Eddystone no pudo resistir la furia del clima, y Winstanley perdió la vida en su propia invención. Jean-Francois de Rouchard-Pilatre, un inventor francés, encontró un trágico final cuando su globo se estrelló cerca de Wimereux, en el paso de Calais, durante un intento de cruzar volando el Canal de la Mancha. Su vida estuvo marcada por su participación en el campo pionero de la aviación y la observación del primer vuelo de globo de los hermanos Montgolfier en junio de 1783. Su fascinación por la química y las drogas se despertó durante su tiempo en el Hospital Militar de Metz, una posición estratégica en la frontera francesa. A los 18 años, se trasladó a París, donde compartió sus conocimientos en física y química como profesor en la Academia de Reims. Su talento no pasó desapercibido, atrayendo la atención del conde de Artois, hermano del rey Luis XVI. En 1781, inauguró su propio museo en Le Marais, donde llevó a cabo experimentos de física y ofreció demostraciones a la aristocracia. Pilatre de Rouchard también incursionó en la novedosa área de los gases, realizando investigaciones y desarrollando inventos como un respirador. Su contribución a la ciencia y la experimentación lo consolidaron como una figura destacada en la época, aunque trágicamente perdió la vida durante su intento de cruzar el Canal de la Mancha en globo en 1785. Su legado, marcado por su aguda mente científica y su contribución a la exploración de los primeros días de la aviación, perdura en la historia de la ciencia y la aeronáutica. El 19 de septiembre de ese mismo año, Pilatre desempeñó un papel activo al ayudar en un vuelo histórico tripulado por una cabra, un pato y un gallo en un globo sin sujeción, llevado a cabo en el jardín frontal del Palacio de Versalles. Después de varias pruebas, el 15 de octubre tuvo lugar la primera ascensión de un ser humano, aunque con el globo atado a tierra. No obstante, el verdadero hito se produjo el 21 de noviembre de 1783, cuando Pilatre, junto con el marqués de Arlandes, realizó el primer vuelo libre tripulado de la historia. En un globo aerostático de Montgolfier, recorrieron 13 kilómetros desde el Château de la Muette hasta Butte-aux-Cailles y Pilatre continuó desafiando los límites de la aviación, junto con Joseph Montgolfier, fue uno de los 6 pasajeros en el segundo vuelo realizado el 19 de enero de 1784, utilizando un enorme globo de Montgolfier llamado Le Flèches. Aunque tenía un volumen 10 veces mayor que el primer vuelo, solo recorrió un corto trayecto. Ante la percepción de que un globo Montgolfier convencional no sería capaz de llevar a cabo tal empresa debido a la necesidad de grandes depósitos de combustible para calentar el aire, optó por una combinación de globo de aire caliente y de hidrógeno. Aunque se preparó para el intento en el otoño de 1784, enfrentaron problemas que retrasaron su plan. Mientras tanto, otro aventurero francés, Jean-Pierre Blancard, y su acompañante estadounidense, John Jeffries, se les adelantaron, cruzando el Canal de la Mancha en un globo de hidrógeno el 7 de enero de 1785, desde Inglaterra hacia Francia. Finalmente, Pilatre de Rouchard y su compañero, Pierre Romain, lograron despegar de Boulogne-sur-Mer el 15 de junio de 1785. A pesar de un inicio prometedor, un cambio inesperado en la dirección del viento los devolvió a tierra, aproximadamente 5 kilómetros del punto de partida. Trágicamente, el globo se desinfló súbitamente y se estrelló cerca de Wimereux, en el paso de Calais. Este incidente marcó un hito sombrío en la historia de la aviación, ya que Jean-Francois de Rouchard-Pilatre y Pierre Romain se convirtieron en las 2 primeras víctimas documentadas de un accidente aéreo. En honor a los primeros diseños de Rouchard, el globo moderno de gas ligero y aire caliente lleva su nombre como un tributo a su contribución pionera a la exploración aérea. Horace Lawson Hanley, un inventor estadounidense, encontró un destino trágico en 1863 a bordo de un submarino de su propia creación, el H.L. Hanley. Hanley dedicó su ingenio a la construcción de submarinos durante la Guerra Civil Americana, en un esfuerzo por desarrollar tecnología naval avanzada. El H.L. Hanley fue un submarino confederado que Hanley diseñó con la esperanza de ser una arma eficaz contra los buques de la Unión. Después de varios intentos y desafíos técnicos, el submarino finalmente tuvo éxito al hundir un barco de la Unión, el USS Housatonic, en febrero de 1864. La victoria fue efímera,
ya que el HL Hanley también se hundió en el proceso, llevándose consigo la vida de Horace Lawson Hanley y su tripulación. En respuesta al bloqueo de la Unión de los Puertos del Sur, el gobierno confederado ofreció recompensas sustanciales para aquellos capaces de hundir buques de guerra de la Unión. Hanley, junto con el ingeniero James R. McClintock y Buster Watson, se embarcó en la construcción del submarino Pioneer. Tras el hundimiento del Pioneer durante las pruebas en el lago Pontchartrain para evitar la captura por las fuerzas de la Unión en Nueva Orleans, Hanley continuó su empeño en la guerra submarina. Junto con McClintock y Watson, construyó el American Daivar, que, aunque intentó atacar el bloqueo de Mobile, se hundió debido a las inclemencias del tiempo, sin víctimas. Persistente en su visión, Hanley recaudó fondos para un tercer submarino, financiado parcialmente por él mismo y por E.C. Singer. El submarino Hanley se sumergió por tercera vez y, trágicamente, perdió a toda su tripulación por segunda vez. Este submarino fue recuperado y utilizado nuevamente en 1864 para el primer hundimiento exitoso de un barco enemigo, el USS Housatoni. El submarino Hanley se hundió nuevamente durante un ejercicio de rutina. La causa fue una explosión del torpedo en el mástil mientras aún estaba unido, indicando daños estructurales significativos. El submarino Hanley, nombrado en honor a su dedicación, dejó una huella indeleble en la historia naval, marcando el camino hacia futuros desarrollos en la tecnología submarina. William Bullock fue un inventor estadounidense conocido por su contribución al mundo de las artes gráficas. En 1867, Bullock inventó la primera máquina de imprenta capaz de alimentarse a partir de un rollo de papel, un avance significativo en la tecnología de impresión de la época. La tragedia ocurrió cuando su pie quedó atrapado en el dispositivo rotatorio de esta máquina. El accidente resultó en lesiones graves que llevaron al desarrollo de gangrena, una infección que causa la muerte de los tejidos. Bullock falleció 4 días después del incidente, dejando tras de sí un legado significativo en la historia de la impresión y la tecnología. Cooper Phipps Coles fue un destacado oficial de la Marina Real Británica e inventor conocido por su contribución a la innovación naval. Coles diseñó una balsa con una torreta blindada giratoria, bautizada como Lady Nancy en honor a su esposa. Su invención revolucionaria, la torreta blindada, se implementó con éxito en varios buques de la época, mejorando significativamente la capacidad defensiva y ofensiva de las embarcaciones. Trágicamente, la vida de Coles llegó a su fin el 7 de septiembre de 1870, cuando naufragó en una borrasca en el Cabo Finisterre. El naufragio tuvo lugar a bordo de un barco equipado con su innovadora torreta. La causa del desastre se atribuyó a una decisión del almirantazgo de agregar un extenso aparejo para asegurar la navegación. Esta modificación elevó el centro de gravedad del buque, volviéndolo peligrosamente inestable. El legado de Cooper Phipps Coles perdura en la historia naval gracias a su ingenio y visión en el diseño de torretas blindadas, que más tarde se convertirían en una característica estándar en muchos buques de guerra modernos. Otto Lilienthal fue un destacado inventor alemán y pionero de la aviación, conocido por su valioso trabajo en el diseño y vuelo de planeadores. Nacido el 23 de mayo de 1848, Lilienthal dedicó su vida a explorar los principios del vuelo humano. Trabajando en colaboración con su hermano Gustav, realizó más de 2000 vuelos en planeadores de su propio diseño. En 1896, durante uno de sus vuelos experimentales, la tragedia golpeó cuando su ala delta perdió sustentación, y Otto Lilienthal cayó desde una altura de 56 pies, 17 metros. El accidente resultó fatal, y Otto Lilienthal falleció debido a las lesiones sufridas en la caída. Sus experimentos y diseños de planeadores sentaron las bases para la comprensión de los principios aerodinámicos esenciales para el vuelo. William Nelson fue un empleado de General Electric en Schenectady, Nueva York. Perdió la vida el 3 de octubre de 1903 mientras probaba una nueva bicicleta motorizada que él mismo había inventado. La fatídica caída ocurrió mientras Nelson probaba la motocicleta en una colina frente a la casa de su suegro, William H. Sterling. La vida de Franz Karl Raicki, también conocido como Henry François Raicki, está marcada por un trágico incidente que ocurrió el 4 de febrero de 1912. Nacido el 16 de octubre de 1878 en el Imperio Austrohúngaro y nacionalizado francés,
Raikkonen era un sastre con la ambición de desarrollar un traje para aviadores que funcionara como un paracaídas portátil, permitiendo a los pilotos sobrevivir a una caída en caso de abandonar su avión en el aire. Raikkonen realizó experimentos iniciales exitosos arrojando maniquíes desde el 5º piso de su edificio de apartamentos. Pero no pudo replicar esos éxitos con sus diseños posteriores. Convencido de que una plataforma de prueba más alta demostraría la eficacia de su invento, solicitó repetidamente permiso a la Prefectura de Policía de París para realizar una prueba desde la Torre Eiffel. Finalmente, en 1912, obtuvo el permiso. El 4 de febrero de 1912, en la Torre Eiffel, Raikkonen dejó claro que saltaría personalmente en lugar de realizar un experimento con muñecos. Saltó desde la primera plataforma de la torre con su invento. Trágicamente, el paracaídas no se desplegó, y Raikkonen cayó en picado desde una altura de 57 metros, resultando en su muerte. Thomas Andrews, el arquitecto naval y diseñador principal del Titanic, encontró un trágico destino cuando el famoso transatlántico se hundió tras colisionar con un iceberg en la noche del 14 al 15 de abril de 1912. Andrews, quien había desempeñado un papel crucial en la concepción y diseño del barco, estaba a bordo durante su viaje inaugural. Ante el desastre, Andrews trabajó incansablemente para evaluar la situación y brindar asesoramiento sobre las medidas de emergencia. Después del impacto con el iceberg, Andrews trabajó incansablemente para evaluar los daños junto con el carpintero Hutchinson. Lamentablemente, determinó que el daño era severo y que el Titanic se hundiría en un plazo relativamente corto. Oral Blaiku fue un ingeniero, inventor, constructor de aeronaves y piloto rumano, considerado uno de los pioneros de la aviación mundial. Nacido en Vinini, rebautizado como Oral Blaiku, Transilvania, entonces parte de Hungría, Blaiku demostró su interés y habilidades en la aviación desde temprana edad. Después de estudiar en la Universidad Técnica de Budapest y la Technische Schule de Múnich, donde obtuvo su diploma de ingeniero en 1907, regresó a Rumanía y construyó un planeador que voló en 1909. En 1910, en Bucarest, completó la construcción de su avión Blaiku 2, que ganó varios premios en el Salón Aeronáutico de Aspern en 1912, compitiendo con aviadores destacados de la época. Con su talento y contribuciones a la aviación, Blaiku se destacó como uno de los principales aviadores rumanos de su tiempo. Trágicamente, Oral Blaiku perdió la vida el 13 de septiembre de 1913, a los 32 años, en un accidente aéreo mientras intentaba ser el primero en volar sobre los Cárpatos con su aeronave Blaiku 2. Su legado perdura, y en su honor, el mayor aeropuerto de Bucarest lleva su nombre. También se le rinde homenaje en el billete de 50 lei, que presenta su retrato, su avión prototipo y una cabeza de águila en el reverso. Su casa natal alberga un museo en memoria de Oral Blaiku. Valerian Ivanovich Abakovsky fue un inventor ruso, conocido por diseñar y construir el aerovagón, un automotor experimental de alta velocidad impulsado por la hélice de un motor de aviación. Nació el 5 de octubre de 1895 en Riga y falleció a los 25 años el 24 de julio de 1921 debido al descarrilamiento del aerovagón durante un viaje de pruebas. Abakovsky trabajaba como chofer de la Checa, policía política, en la ciudad de Tambov. Su invención, el aerovagón, estaba destinada a ser utilizada en los viajes de los funcionarios soviéticos. El 24 de julio de 1921, durante un viaje de pruebas entre Moscú y las minas de carbón de Tula, el aerovagón descarriló cuando circulaba a gran velocidad, resultando en la trágica muerte de Abakovsky y otros 5 pasajeros. Fueron enterrados en la necrópolis de la muralla del Kremlin. John Godfrey Parry Thomas fue un ingeniero y piloto británico, conocido por sus contribuciones al automovilismo y por su trágica muerte en 1927. Nació el 6 de abril de 1884 en Wrexham, Gales. Parry Thomas es especialmente recordado por diseñar y construir el automóvil de récord de velocidad, Babs. Este vehículo, que originalmente fue conocido como Chitty Bang Bang 4 antes de ser modificado por Parry Thomas, estableció récords de velocidad en la década de 1920. La trágica muerte de Parry Thomas ocurrió durante un intento de establecer un nuevo récord de velocidad en Pendine Sands, Gales, el 3 de marzo de 1927.
Durante la carrera, la cadena de transmisión de su automóvil, Valves, se rompió, y un fragmento de la cadena golpeó la cabeza de Parry Thomas, causándole una lesión fatal. Alexander Bogdanov, también conocido como Alexander Bogdanov, fue un médico, científico, escritor y político ruso que nació el 22 de agosto de 1873. Su contribución más notable fue en el campo de la medicina, siendo considerado uno de los pioneros de la teoría de la transfusión de sangre. La tragedia que llevó a la muerte de Alexander Bogdanov ocurrió en 1928. Se sometió a una transfusión de sangre experimental en un intento de rejuvenecer su cuerpo y mejorar su salud. Bogdanov llevó a cabo la transfusión utilizando la sangre de varios jóvenes, pero el procedimiento resultó fatal. Se cree que la sangre que se transfirió a sí mismo estaba contaminada o era incompatible con su propio grupo sanguíneo, lo que condujo a una reacción adversa y su posterior fallecimiento. Bogdanov destacó por sus diversos talentos e intereses, formándose en medicina y psiquiatría. Fue el creador de una teoría filosófica original denominada tektología, considerada precursora de la teoría de sistemas. Incursionó como economista marxista, teórico de la cultura, escritor popular de ciencia ficción y militante comunista. A pesar de sus contribuciones, la mayoría de sus trabajos no fueron traducidos a otros idiomas. Antes de la Primera Guerra Mundial, siendo de origen bielorruso, Bogdanov se involucró en actividades revolucionarias y publicó obras como Breve Curso de Ciencia Económica en 1897. Fue arrestado y exiliado a Tula, continuando sus estudios de medicina en la Universidad de Járkov. Se graduó en 1899 y fue nuevamente arrestado, enfrentando 6 meses de prisión y luego siendo exiliado a Vologda. En su búsqueda por la justicia social, Bogdanov estudió filosofía política y economía, adoptando el seudónimo de Bogdanov y uniendo a la fracción bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, POSDR, en 1903. Durante los años siguientes, se convirtió en una figura importante entre los bolcheviques, publicando el tratado filosófico, Empiriomonismo, entre 1904 y 1906, influenciando a teóricos marxistas como Nikolai Bukharin. Después del fracaso de la Revolución Rusa de 1905, Bogdanov lideró un grupo bolchevique y compitió con Lenin por el liderazgo. Las diferencias se volvieron irreconciliables, y Lenin se concentró en socavar la reputación de Bogdanov. En 1909, Lenin publicó Materialismo y Empiriocriticismo, criticando a Bogdanov por idealismo filosófico. Derrotado por Lenin en 1909, Bogdanov fue expulsado de la facción bolchevique. Después de 6 años de migración política en Europa, Bogdanov regresó a Rusia en 1914. En Francia, trabajó en un estudio sobre el poder económico y militar de las naciones europeas. Desarrolló un enfoque interdisciplinario sobre análisis de sistemas, fusionando posteriormente con la tektología. Durante la Primera Guerra Mundial, Bogdanov sirvió como médico en un hospital y no participó en la caída del Imperio ruso. Tras la Revolución Bolchevique de octubre de 1917, se negó a unirse a la celebración general y criticó al nuevo régimen, comparándolo con el gobierno despótico de Alexei Arakcheyev en la década de 1820. En 1918, se convirtió en profesor de economía en la Universidad de Moscú y director de la Academia Socialista de Ciencias Sociales, posteriormente transformada en la Academia Comunista. Fundó y lideró el movimiento artístico proletario Proletkult entre 1918 y 1920, abogando por la destrucción de la vieja cultura burguesa, en favor de una cultura proletaria pura. Enfrentó hostilidad de las autoridades bolcheviques, siendo denunciado en diciembre de 1920 y perdiendo su posición en el Comité Central del PQS. En 1923, fue arrestado por la policía secreta soviética bajo sospecha de inspirar un grupo de oposición, pero fue puesto en libertad después de ser interrogado. Desarrolló su teoría del colectivismo fisiológico en 1920, proponiendo transfusiones de sangre como medio para transmitir ideas entre generaciones y superar las limitaciones de la individualidad. A partir de 1924, Bogdanov inició experimentos de transfusión sanguínea, buscando la eterna juventud. Después de 11 transfusiones, observó mejoras en su salud. En 1928,
falleció como resultado de un experimento en el que se le inyectó sangre de un estudiante con malaria y tuberculosis. Algunos especulan sobre un posible suicidio debido a una carta política crítica que escribió antes del experimento, mientras que otros atribuyen su muerte a la incompatibilidad sanguínea, una cuestión poco comprendida en ese momento. Su cerebro fue retirado y conservado junto al de Lenin en el Instituto del Cerebro, como muestra de la fascinación de los bolcheviques por las nuevas teorías médicas. En 1908, Bogdanov publicó la novela Estrella Roja, una utopía futurista situada en Marte que incluía predicciones sobre desarrollos científicos y sociales relacionados con la cibernética. Esta obra abordó también temas feministas que se convertirían en comunes en la ciencia ficción contemporánea. Su propuesta original, la tectología, buscaba unificar la física, la biología y las ciencias sociales como sistemas de relaciones. Su tratado sobre tectología, finalizado en la década de 1920, anticipó ideas posteriormente popularizadas por Norbert Wiener en Cibernética y Ludwig von Bertalanffy en La teoría general de los sistemas. Aunque Lenin y Stalin consideraron la filosofía natural de Bogdanov como una amenaza al materialismo dialéctico, su trabajo fue suprimido en la Unión Soviética y redescubierto en la década de 1970. El legado de Bogdanov abarca tanto sus obras de ciencia ficción como sus escritos políticos, presentados por Zenobia Saacker como la base para una sociedad tecnocrática en una eventual revolución contra el capitalismo. Bogdanov argumentaba que los trabajadores carecían del conocimiento y la iniciativa para tomar el control de los asuntos sociales debido a la naturaleza jerárquica y autoritaria del proceso de producción capitalista. Aunque criticó la estructura jerárquica del PQS, también consideró que cierta organización era necesaria e inevitable. Su influencia se evidenció en las fracciones disidentes de la Unión Soviética entre 1920 y 1939, que se opusieron a la autocracia bolchevique pero aceptaron la necesidad de una revolución y el deseo de preservar los logros del poder soviético. Max Valier fue uno de los pioneros de la industria de cohetes y uno de los fundadores de la Deutsches Varienführungsschifffahrt, DVFR, que traduce como la Sociedad para el Vuelo Espacial de Alemania. Valier desempeñó un papel importante en el desarrollo de motores de cohetes y fue un visionario en el campo de la exploración espacial. Lamentablemente, encontró la muerte el 17 de mayo de 1930, cuando uno de sus motores de combustible líquido explotó en su laboratorio. En 1913, ingresó a la Universidad de Innsbruck, donde estudió física, matemáticas y astronomía. Sus estudios fueron interrumpidos por la Primera Guerra Mundial, durante la cual se enroló en el cuerpo aéreo del ejército austrohúngaro. Después de la guerra, Valier abandonó la universidad y se dedicó a escribir sobre temas científicos. En 1923, publicó su obra El fin del mundo, donde describía el colapso del planeta como resultado del choque de un cuerpo celeste contra la Tierra. Su pensamiento fue influenciado por las teorías de Hermann Oberth, autor de Los cohetes en el espacio interplanetario. Oberth asesoró a Valier, y en 1924, publicó El avance en el espacio, que tuvo un extraordinario éxito de ventas. Valier también exploró la cosmogonía glacial y presentó trabajos sobre la estructura cósmica. En 1927, publicó Introducción a la doctrina del hielo universal, donde sintetizaba los postulados de la cosmogonía glacial, basados en las ideas del ingeniero Hans Orbiger. La teoría sostenía que la Luna, según las observaciones de Orbiger, estaba cubierta por una capa de hielo que se formó a partir de la congelación de un inmenso océano lunar. Max Valier fue, sin duda, una figura destacada en la historia de la exploración espacial y la industria de cohetes. Además de ser uno de los fundadores de la Deutsches Varienführungsschifffahrt, DVFR, la Sociedad para el Vuelo Espacial de Alemania, Valier contribuyó significativamente al desarrollo de cohetes y vehículos propulsados por cohetes. En la década de 1920, Valier publicó numerosos artículos y obras relacionadas con los viajes espaciales, destacando sus ideas visionarias sobre la posibilidad de viajar de Berlín a Nueva York en 1 hora y sus exploraciones sobre un atrevido viaje a Marte. En 1929, lanzó el libro Raketenfahrt, Viajes en cohetes, seguido por otra obra interesante sobre la composición y estructura del sistema solar. Valier no solo se dedicó a la teoría, sino que también participó activamente en el desarrollo práctico de cohetes.
En colaboración con Fritz von Opel y Friedrich Sander, construyó el primer automóvil propulsado por cohetes en 1928. Posteriormente, experimentó con una serie de prototipos de autos y aviones impulsados por cohetes, estableciendo las bases para una incipiente industria espacial. Su contribución más significativa fue el desarrollo exitoso de un combustible líquido para cohetes, utilizando oxígeno líquido y alcohol. La primera prueba exitosa de un autocohete con esta base de propulsión tuvo lugar el 19 de abril de 1930. Lamentablemente, su vida fue truncada el 17 de mayo de 1930, cuando murió a los 35 años en una explosión durante una prueba de combustible de un cohete en Berlín. Marie Curie, nacida como María Sklodowska en Varsovia, Polonia, el 7 de noviembre de 1867, fue una destacada científica pionera en el campo de la radiactividad. Junto con su esposo Pierre Curie, llevó a cabo investigaciones fundamentales sobre los elementos radioactivos, descubriendo los elementos polonio y radio. Por sus contribuciones, Marie Curie se convirtió en la primera persona en recibir 2 premios Nobel en distintas especialidades, el Premio Nobel de Física en 1903, compartido con Pierre Curie y Henri Becquerel, y el Premio Nobel de Química en 1911. Marie Curie nació en una familia de académicos y, a pesar de las limitaciones para la educación de las mujeres en esa época, logró estudiar en la Universidad de Varsovia. Más tarde se trasladó a París para continuar sus estudios en la Sorbona, donde conoció a su esposo, Pierre Curie. Juntos llevaron a cabo investigaciones pioneras sobre la radiactividad, un término que Marie Curie misma acuñó. Después de la muerte de Pierre Curie en 1906, Marie continuó con sus investigaciones y se convirtió en la primera mujer en ser profesora en la Sorbona. Además de sus logros científicos, fue una defensora del uso de la radiografía en la medicina y estableció los primeros centros de radiología durante la Primera Guerra Mundial. Trágicamente, su exposición constante a elementos radioactivos, como el radio, tuvo consecuencias devastadoras para su salud. Marie Curie murió el 4 de julio de 1934, a los 66 años, en la clínica Saint-Séjemoz, víctima de anemia aplásica inducida por la radiación. Thomas Migley, Jr., fue un ingeniero e inventor estadounidense conocido por sus contribuciones a la industria química. Entre sus invenciones se encuentran la adición de plomo a la gasolina y el desarrollo de los compuestos clorofluorocarbonados, CFC, utilizados en la industria de los refrigerantes. A mediados del siglo XX, Migley trabajó en la creación de los clorofluorocarbonos, CFC, que se utilizaban en refrigeradores y aerosoles. Estos compuestos contribuyeron más tarde al agotamiento de la capa de ozono. En 1940, Migley contrajo polio y quedó discapacitado. Como resultado, ideó un sistema de poleas y cuerdas para ayudarse a levantarse de la cama. La causa oficial de su muerte fue estrangulamiento accidental en 1944, pero no está relacionada con las camas automáticas. Harry K. Daghlian, Jr., fue un físico nuclear estadounidense y uno de los participantes en el desarrollo de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. Su muerte estuvo relacionada con un incidente crítico de radiación. El 21 de agosto de 1945, Daghlian estaba realizando un experimento llamado Tickling the Dragon's Tail, acariciando la cola del dragón, en el Laboratorio Nacional de Los Álamos en Nuevo México. Durante el experimento, manipulaba bloques de material reflectante de neutrones alrededor de una esfera de plutonio para medir la actividad de neutrones. Trágicamente, un bloque de tungsteno carburo cayó accidentalmente sobre la esfera de plutonio, iniciando una reacción en cadena no controlada. Daghlian rápidamente separó el bloque, pero ya había recibido una dosis letal de radiación. Murió el 15 de septiembre de 1945, convirtiéndose en la primera víctima fatal de un accidente relacionado con la radiactividad en el proyecto de la bomba atómica. Louis Joutin fue un físico canadiense que trabajó en el proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial, contribuyendo al desarrollo de la bomba atómica. Su muerte estuvo relacionada con otro incidente crítico de radiación, similar al de Harry K. Daghlian. El 21 de mayo de 1946, Joutin estaba realizando un experimento conocido como Dragon's Smile, sonrisa del dragón, en el Laboratorio Nacional de Los Álamos.
El experimento implicaba la manipulación manual de 2 hemisferios de beridio alrededor de una esfera de plutonio, creando así una configuración crítica para la fisión nuclear. Xiaotin estaba utilizando una delgada cuchilla de madera para mantener los hemisferios separados y evitar una reacción en cadena no controlada. Trágicamente, la cuchilla resbaló y los hemisferios se cerraron, desencadenando una intensa emisión de radiación. Xiaotin, consciente de la gravedad de la situación, rápidamente separó los hemisferios, pero ya había recibido una dosis fatal de radiación. Experimentó síntomas severos de envenenamiento por radiación y murió 9 días después, el 30 de mayo de 1946. Este incidente, al igual que el de Harry Kaldabian, resaltó los peligros inherentes a la manipulación de materiales nucleares y condujo a la implementación de medidas de seguridad más estrictas en la investigación y desarrollo nuclear. Donald M. Campbell fue un piloto y diseñador de lanchas británico, conocido por sus hazañas en deportes acuáticos y sus intentos de establecer récords de velocidad tanto en tierra como en agua. Campbell alcanzó fama mundial por ser el único hombre en lograr récords mundiales de velocidad tanto en tierra como en agua en el mismo año, 1964. Utilizando la lancha Bluebird K7, diseñada por él mismo y equipada con un motor de reacción, Campbell rompió la barrera de las 300 millas por hora en agua. Trágicamente, el 4 de enero de 1967, durante un intento de establecer un nuevo récord de velocidad en agua en el lago Caniston en Inglaterra, la lancha Bluebird K7 se volcó y Campbell perdió la vida en el accidente. La tragedia ocurrió a alta velocidad, y la lancha se estrelló durante el intento de romper su propio récord. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a Patreon. Por tan solo 3 euros al mes, no solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a Patreon y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.